la reciente cuenta pública del 1 de junio de 2024, el presidente Gabriel Boric, dentro de sus anuncios relevantes en materia de educación, dio a conocer que pronto se va a enviar al Congreso un proyecto de ley sobre convivencia, buen trato y bienestar en los establecimientos educacionales. Esta entregará herramientas a las comunidades educativas para contar con ambientes óptimos para la enseñanza. Esta noticia fue bastante bien recibida por distintos sectores, ya que el tema de la convivencia escolar en nuestro país es un tema país, un tema que hay que abordar. ¿De qué hablamos cuando estamos hablando de convivencia? Hablamos de violencia, de bullying, de discriminación, hablamos de los protocolos que tienen cada uno de las escuelas, de los liceos. ¿Qué envuelve todo eso? Sin duda es un tema muy amplio que tiene distintas variables de análisis desde las ciencias sociales y que a la vez hace que nuestras niñas y niños en lugares más óptimos con sana convivencia escolar tengan una mejor calidad de vida. Sus apoderados también o sus tutores y también la comunidad educativa en general. Para este gran tema, hoy me encuentro con la investigadora postdoctoral de nuestro Instituto de Ciencias de la Educación, Manuela Mendoza Horvitz. Bienvenida, Manuela, muchas gracias por estar con nosotros hoy día. Muchas gracias por la invitación. Manuela, voy a presentar brevemente tu currículum. Tú eres antropóloga social de la Universidad de Chile, magíster en Sociología de la Universidad Católica y doctora en Sociología, y tus investigaciones se han centrado en la relación de políticas educativas, procesos de inclusión y exclusión escolar también, con foco en temas como la elección de la escuela, mixturas sociales, convivencia, etc. Además, autora de varios libros, de un par de libros que ojalá alcancemos a conversar. Pero para entrar en estos 10 minutos de conversación, quería partir preguntando por uno de los proyectos que actualmente estás liderando, un proyecto de estos fondos de investigación y desarrollo en educación del Ministerio de Educación, y quiero que nos cuentes en qué estás investigando en este tema. Uh-huh. Sí, bueno, este es un proyecto FONIDE que comencé en enero de este año y que justamente surge de la inquietud sobre comprender cómo está siendo la convivencia escolar tras la pandemia. Uh-huh. ¿Por qué? Porque sabemos que Chile es un país que tuvo las escuelas cerradas por un tiempo excepcionalmente largo durante la pandemia, ¿no es cierto?, desde 2020, y eso hace pensar que esto puede haber tenido consecuencias bastante graves en cuanto a las dinámicas de convivencia escolar en nuestro país, comparado con otros países que tuvieron menos tiempo cerradas sus escuelas. Uh-huh. Es decir, los estudiantes pasaron menos tiempo sin relacionarse los unos con los otros y, por lo tanto, cuando vuelven a clase se pueden haber encontrado con más dificultades para interactuar. Sin embargo, hay datos bastante poco sistemáticos respecto a esta situación. Sabemos que, por datos, por ejemplo, de la Superintendencia de Educación, que han aumentado mucho las denuncias por discriminación y abuso sexual en las escuelas, pero aún así no se cuenta con un diagnóstico sistemático a nivel de sistema sobre este punto. Y ahí están investigando solamente abarcando preescolar, básica, media. ¿Qué foco están poniendo en la investigación ahí? El foco de este estudio es en la nueva educación pública, uh-huh. Es decir, esta nueva política bastante reciente, ¿no es cierto?, que cambia la administración de los establecimientos escolares públicos desde las municipalidades hacia un nivel intermedio, o sea que no es tampoco el Ministerio de Educación, y que son los servicios locales de educación pública, sí. Y esto, los SLEP. Y esto justamente para poder generar insumos relevantes que fortalezcan la educación pública chilena. ¿Y esta investigación tiene algún foco de trabajo directamente acá en la región o es toma más general? Es a nivel país. Uh-huh. Considera los 11 servicios locales que estaban en ejecución al momento de la formulación del proyecto, que fue el año pasado, el año 2023. Y bueno, van a ser una totalidad de 70 servicios locales los que se van a implementar. Entonces, los aprendizajes que podamos generar en este estudio van a servir para los actuales, incluyendo el Colchagua, que está en la región de O'Higgins, y también para los otros SLEP que están por crearse. ¿Y a tu juicio, cuál es los principales problemas o los principales focos de preocupación, hablando de esta área de investigación uh-huh. que tú lideras, o que tú eres experta más bien, relacionado con la convivencia escolar? ¿Dónde hay que poner el ojo, uh-huh. uno como papá,
también como parte de la sociedad en el fondo? ¿Dónde está el nudo más grave a tu juicio? Es una súper buena pregunta de difícil respuesta, en el sentido que hay muchas definiciones de partida de lo que es la convivencia escolar. Y lo que sabemos es que hay al menos 2 polos para comprender lo que es la convivencia escolar. Uno entendido como convivencia pacífica, que es, ¿no es cierto?, los intentos por reducir la violencia en las escuelas, el bullying, los conflictos, y por otra parte una convivencia entendida como convivencia democrática, que tiene que ver con aprender a convivir con otros de manera tolerante, empática, ¿no es cierto?, y en reconocimiento de las diferencias. Lo que prima en Chile tiende a ser una visión de la convivencia como convivencia pacífica. Como el tema de los conflictos. Exactamente, en el sentido que las escuelas están constantemente resolviendo contingencias de denuncias de violencia, por ejemplo, de abusos, y no queda mucho tiempo para abordar lo que es la convivencia democrática. Es decir, qué prácticas educativas se pueden desarrollar y qué políticas también pueden apoyar este rol de las escuelas como un espacio social, un espacio público donde personas distintas se pueden encontrar y aprender, ¿no es cierto?, a convivir como iguales. Pero ahí tenemos lo digo, muy desde no de la expertise, pero nuestras escuelas son bien segregadas, o sea, no tenemos lugares mixtos, sino que son o colegios muy burbujas, o sea, hasta socioeconómicamente y territorialmente, nosotros no tenemos esa mixtura en general en nuestro país. Súper buen punto, y ese, bueno, es otro tema que también yo he investigado harto, que tiene que ver con, ¿no es cierto?, comprender cómo las escuelas podrían eventualmente constituirse como espacios de encuentro entre personas distintas, sobre todo distintas en términos de sus orígenes sociales, que sabemos que Chile, bueno, es uno de los países no solo más desiguales socialmente en términos generales, sino también uno de los países con sus sistemas educativos más segregados. O sea que los estudiantes más pobres tienden a ir a los mismos establecimientos, y los estudiantes más aventajados también tienden a concentrarse en los mismos establecimientos. Y se replica ahí el círculo en el fondo. Exactamente. Sin embargo, bueno, hay algunas reformas que nos pueden hacer pensar que eso se puede ir modificando, como la ley de inclusión, que al menos tiene como uno de sus objetivos disminuir la segregación. Y es una pregunta que hay que continuar haciéndose, ¿no es cierto? ¿Cómo fortalecer esta oportunidad que nos ofrecen las escuelas para que los estudiantes, nuestros niños, niñas y adolescentes se puedan encontrar entre sí y aprender a relacionar con otros? Porque esto es un tema clave, ¿no es cierto?, en sociedades que se van diversificando, sociedades donde, ¿no es cierto?, aumentan los niveles de migración, por ejemplo, donde conviven personas de distinta etnia, donde conviven personas de distinto nivel socioeconómico. Hay uno de los libros que tú publicaste el año pasado, El juego de la desigualdad. Ahí hablas como estos espacios, el espacio del colegio, en el fondo, tiene que ver con transformación social, con las transformaciones en temas de desigualdad. Cuéntanos un poquitito a qué apunta esta publicación. Sí, bueno, este libro se llama El juego de la desigualdad, la influencia de Pierre Bourdieu en Chile, y busca comprender cómo la teoría de este sociólogo francés, ¿no es cierto?, puede ser útil para comprender ciertos problemas sociales en Chile. Y el libro contiene una serie de capítulos enfocados en el ámbito de la educación. Y ahí una de las preguntas clave que se hacen varios capítulos, que se puede encontrar transversalmente, es, ¿no es cierto?, cómo la educación está contribuyendo a reproducir desigualdades sociales, pero también a comprender cómo el espacio educativo puede también transformar estas desigualdades, y cómo ciertas reformas, por ejemplo, pueden ayudar a transformar esas desigualdades. Perfecto. Nos queda ya poquito tiempo, pero quiero llevarte un poco hacia el otro aspecto de la convivencia que nombraste, más relacionado con los conflictos. Ahí hay una relación con los temas de salud mental. Hay datos bien graves de niños, niñas y adolescentes que hablan de 1 de cada 7 adolescentes, según la OMS, tiene problemas de salud mental, incrementado también por temas de pandemia,
post-pandemia, básicamente. ¿Esa situación la han abordado? ¿Cómo está en Chile? ¿Tenemos también ahí una deuda con nuestros niños, niñas y adolescentes? Claramente el ámbito socioemocional es una pieza clave de la educación y de la convivencia escolar en particular. Y eso, ¿no es cierto?, es algo que se ha visto fuertemente, esos problemas socioemocionales se han visto fuertemente acrecentados por la pandemia. Tampoco contamos con un diagnóstico sistemático al respecto. Y eso es uno de los aspectos que estamos considerando, de hecho, en el estudio, que no se acota a lo socioemocional, pero sí lo estamos contemplando. Y aquí voy a aprovechar de comentar un poquito de lo que estamos haciendo, que tenemos un componente cuantitativo, donde estamos analizando los cuestionarios CIMSE que se realizan a docentes, estudiantes y apoderados, donde se incluyen preguntas de distintos ámbitos de la convivencia, incluyendo aspectos socioemocionales, situaciones de discriminación, estereotipos en la escuela, etcétera, etcétera. No solo la medición de matemáticas, lenguaje, etcétera. Exactamente, exactamente. Y por otra parte, un componente cualitativo, donde estamos entrevistando a encargados de convivencia de los servicios locales de educación pública y estamos realizando grupos focales con actores escolares, específicamente con directores. Entonces eso nos va a ayudar a comprender también más integralmente todo. Más integralmente cuál es la situación. Y nuevamente, ¿no es cierto?, comprender que la escuela y la educación no es solamente relevante en términos de formación académica de los estudiantes, sino también de formación social y socioemocional. Se nos fueron los 10 minutos, pero brevemente, ¿hay esperanza de que podamos seguir avanzando en estos temas desde los resultados? Solo para cerrar. De todas maneras, yo creo que el potencial de las escuelas como espacio público, ¿no es cierto?, de encuentro es algo que podemos hacer, puede potenciarse desde la política pública y también los actores escolares tienen mucho que decir, muchas herramientas para poder aportar en ese sentido. Un gran tema, y uno como mamá, qué difícil escoger colegios también muchas veces. Pero bueno, hay que considerar esas variables también, no solamente lo académico, sino que también todos los otros aspectos que claramente se relacionan con el aprendizaje y con el ser humano integralmente. Muchas gracias, Manuela, esperamos tenerte nuevamente acá. Y nos despedimos y la próxima semana no se pierdan otro capítulo de Ciencia en 10 minutos. Chao.